Amigos televidentes, muy buenas tardes. El contralor subrogante, Pablo Celi, se negó a aceptar su desvinculación del organismo ordenada por el actual contralor Carlos Polit. Hola Liz, ¿qué tal? Qué gusto tenerte de vuelta, de regreso aquí en el noticiero. ¿Cómo estás? Muy bien, Gisela, el gusto es mío de compartir nuevamente contigo y con ustedes, amigos. Bienvenidos. Celi rompió en presencia de varios funcionarios la notificación. Con esta noticia empezamos hoy su noticiero 24 horas. Esto sucedió en la oficina del contralor Carlos Polit. El contralor subrogante Pablo Celi se negó a recibir la destitución enviada por el mismo Carlos Polit. Celi en reiteradas ocasiones se niega a firmar la notificación pese a la insistencia de sus compañeros. Pablo Celi, según la página web de la Contraloría, cumple funciones de contralor subrogante. El actual contralor general del Estado, Carlos Polit, goza de licencia médica desde el pasado 26 de mayo y se encuentra en Estados Unidos. Durante este tiempo, Celi es quien ha asistido a todos los eventos y reuniones con las principales autoridades de gobierno. 24 horas pudo conocer que Carlos Polit habría delegado para estas funciones a la subcontralora Sabet Chamón. Yo ya tú te fuiste para adentro, me llamó, me dijo que por favor, que esa ya era una decisión que él había tomado, por favor no hagas más difícil la situación, y que tiene que firmar, y me dijo, por favor, que ellos que están afuera, no lo voy a firmar en mi calidad de secretario. No me digan a mí ese tipo de tonterías. Con la disposición del señor Contralor, si le damos a usted la acción. Yo no voy a recibir esa cosa. Doctor, por favor, doctor. ¿Entienden esto? El contralor Carlos Polit es investigado en el caso Odebrecht. Por este tema, la Asamblea Nacional aprobó iniciar acciones para un juicio político. De no comparecer, podría enfrentar la destitución. Joana Ramos, 24 horas. Y de inmediato nos trasladamos hasta la Contraloría General del Estado en Quito con nuestro compañero Fausto Yepes y su informe. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿ha habido algún pronunciamiento sobre la situación legal de la subrogación? Cuéntanos. Gracias, ¿qué tal, Gisela? Amigos, buenas tardes. Acá en la Contraloría General del Estado no ha habido ningún pronunciamiento oficial respecto de estos incidentes y respecto de la situación de quién será el contralor subrogante. Sin embargo, sí conocemos que oficialmente quien está despachando como contralor general subrogante es el doctor Pablo Celi, toda vez que la doctora Sabet Chamón ha sido desvinculada de sus funciones y ya no permanece acá en las instalaciones de la Contraloría General del Estado. Es la información que hemos podido obtener a pesar de que no ha habido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Sin embargo, esta mañana, cerca del mediodía, el abogado del Contralor General Carlos Polit dio una rueda de prensa y ante los medios de comunicación. Primero mencionó cuál es la situación de Carlos Polit. Él dice que se mantendrá en el exterior mientras no se den las garantías adecuadas en el Ecuador para enfrentar el posible juicio político y también un eventual proceso penal si es que así deciden las autoridades judiciales. También se refirió a la situación ocurrida entre el doctor Pablo Celi y la contralora que había sido subrogada de acuerdo a disposición de Carlos Polit. Esto fue lo que dijo Jorge Acosta. El doctor Celi estaba de permiso. Ya. Aún no se incorporaba. Ya. Legalmente, ¿no? Con las acciones de personal, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, por eso le designó, antes de viajar, a la doctora Sabet Chamón. Habiéndole designado a ella, tenía que remover administrativamente al subcontralor actuante. Porque no se puede nombrar dos. Entonces, él ha regresado y ahora sé que hay unos incidentes ahí para ver quién es el contralor encargado. Legalmente, ¿quién debería ser? La doctora Chamón.
Así es, sin embargo, confirmamos quien está despachando como Contralor General subrogante es el doctor Pablo Celi. Se sabe que en las próximas horas dará una intervención ante los medios de comunicación contando seguramente parte de lo que está ocurriendo al interior de la Contraloría General del Estado. Estaremos pendientes para las siguientes emisiones. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas tardes. Gracias, Fausto, y una buena tarde para ti también. La asambleísta Janine Cruz y otros legisladores solicitaron a la Fiscalía General del Estado que se investiguen contratos y supuestas coimas de la empresa Caminosca. Piden además la prohibición de salida del país del expresidente Rafael Correa y del vicepresidente Jorge Glass. Otro pedido de investigación y nuevas diligencias frente a las denuncias de corrupción llegó este miércoles a la Fiscalía con los legisladores del bloque de la Unidad por el Cambio. Exigen que se investigue también a beneficiarios de supuestos pagos de coimas de la empresa Caminosca, acusada así de acceder a contratos de fiscalización de obras del Estado. La asambleísta Janine Cruz pidió que rindan versiones funcionarios y además pedir que se prohíba la salida del país del expresidente Rafael Correa y de Jorge Glass, porque no podemos tener lamentablemente la certeza de que la conducta de la Fiscalía y de los jueces pues determinen una sanción a los que han corrompido y también tienen actos ilegales. Explica la actuación de Caminosca según la documentación con la que asegura respalda su denuncia. Ha servido para coimar o pagar a algunos funcionarios públicos. Un personaje que se llama Vidrio Jorge Glass, el señor Claudio Esteban Albornoz Ventimilla. ¿Recibieron coimas? Según este documento, por supuesto, inclusive para campaña. Quien tenga que caer por sus responsabilidades civiles, penales y políticas, pues tendrán que caer. Este martes, uno de los mencionados, el exministro de Electricidad y ahora asambleísta, reaccionó frente a la denuncia de que estaría involucrado en un presunto esquema de sobornos. Si la asambleísta Cruz dice tener las pruebas, yo le invito a que renuncie a la impunidad y ahí nos podemos enfrentar. Rechazo contundentemente que se quiera ensuciar mi nombre. Pidieron también la asistencia penal internacional con Estados Unidos para acceder a información del centro de disputas, donde la empresa australiana Carno, que adquirió a Caminosca, trata los detalles de los supuestos beneficiarios de contratos. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La oposición duda de los resultados que pueda tener la comisión legislativa que viajará a Brasil y a otros países para recoger información sobre Odebrecht. Esta tarde el Consejo de Administración Legislativa tratará el funcionamiento de dicha comisión. La integración de una comisión multipartidista que viaje a Brasil, Estados Unidos y otros países para recabar información relacionada al caso Odebrecht es uno de los puntos que el Pleno aprobó anoche durante la sesión que trató el tema. Los legisladores que integrarán este grupo parlamentario son los 4 vocales del Consejo de Administración Legislativa, Soledad Buendía y Verónica Arias del oficialismo, Luis Fernando Torres del Partido Social Cristiano y Patricio Donoso de Creo. A ellos se suma la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, la presidenta de la Comisión de Soberanía, Doris Solís, de Alianza País, y Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, miembro de la Comisión de Régimen Económico. Saber en qué momento, en qué contrato, qué firma, dónde estuvo, cuándo recibió la plata, en qué banco está la cuenta. Toda esa información significa un proceso y es un proceso absolutamente delicado. La salida de nuestro país de esta empresa, resarciendo todos los daños que ha causado al Estado, al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, los convocados a esta comisión por parte de la oposición ponen condiciones para emprender viajes o realizar su trabajo. Que para que ese trabajo sea bien visto, nos entreguen primero el listado, la lista de aquellos coimados, aquellos que recibieron fondos ilícitamente por parte de Odebrecht. Y esa comisión viaja sabiendo a dónde tiene que direccionar su investigación y su trabajo. Yo no viajaré si no hay garantía de que con el viaje se podrá conseguir información que ahora no existe en el Ecuador. Lo importante es que la comisión sirva para que se vayan destapando los actos de corrupción. El Consejo de Administración Legislativa se reunirá la tarde de este miércoles para iniciar con los trámites del juicio político a Carlos Polit y las directrices de la Comisión Legislativa. Ana María Cañizares, 24 horas. Analistas políticos tienen opiniones distintas sobre la responsabilidad que podría tener el vicepresidente de la República dentro del caso Odebrecht. Uno considera que la Fiscalía debe revelar más información. El propio presidente Correa declaró: somos los responsables políticos por la corrupción. Por lo que este analista cree que lo que hay que investigar es si existen otras responsabilidades.
de una responsabilidad jurídica. Debía verificar qué es lo que se va a contratar, con quién se va a contratar. Esas son responsabilidades, obviamente, del ministro en el sector al cual se refiere, y lo era el ministro Jorge Glass, lamentablemente. Este constitucionalista se refiere en cambio al informe fiscal de la detención del tío de Jorge Glass. En el proceso no se menciona cuál es la relación con un funcionario público de alto nivel o en qué casos funcionó ese grado de influencia. Por lo que hace falta jurídicamente hablando es que la información que existe conste en documentos. Es probable que aparezcan otros indicios donde concurran otros delitos más graves, ¿no? Como el caso del peculado. Aseguran que en los casos donde los contratos hayan sido entregados bajo licitación directa, las investigaciones se complicarán. Entonces podían firmar sin necesidad de llamar a un contrato o una licitación. También tienen opiniones distintas respecto a la obligación que tiene la Asamblea de llamarlo a comparecer. Podría ser llamado a un juicio político con el final, si es que la Asamblea lo considera responsable, de la destitución. Alvear está de acuerdo, pero si lo que se trata de buscar es la responsabilidad política, no la jurídica. Pero si finalmente es solicitada su presencia, que la investigación se haga de forma correcta. Se van a hacer las preguntas adecuadas. O lo que se está buscando no es la verdad. Dayana Monroy, 24 horas. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción identificará los vacíos legales que podrían dar paso a posibles actos de corrupción. Así lo dijo su presidente Javier Zavala Egas, quien asegura que ni investigar ni tampoco determinar culpables son competencias del organismo. Que investigar casos de corrupción es competencia de la Fiscalía y no del recién inaugurado Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, asegura Javier Zavala Egas, quien preside el organismo. Lo que sí harán será poner bajo la lupa instancias legales como el giro específico del negocio, las contrataciones directas y otros temas. Vamos a ver cuáles son los vacíos legales que se pueden estar provocando a través de las cuales temas de corrupción caminan. Argumentos que encuentran reparos en la oposición. Que no se quede solo en algunos temas o solo para hacer meras declaratorias. La comisión tiene que investigar y la comisión tiene que dar con todos los responsables. Zavala responde a los argumentos de Julio César Trujillo, quien rechazó la invitación del presidente a formar parte del frente. Trujillo, mediante una carta enviada a Moreno, aseguró que el organismo no representa a la ciudadanía y que por lo tanto sostuvo carecería de legitimidad. Está el Consejo de Participación Ciudadana y está la Comisión Ciudadana, a la cual él forma parte y que representa a un sector de la ciudadanía, pero nadie le puede quitar al presidente la iniciativa de tener una comisión asesora. Zavala prefiere evitar comentarios sobre el bloqueo de la bancada oficialista a la petición de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Quien sí los hace es Dalo Bucaram, quien asegura hay pruebas suficientes para pedir explicaciones. Lamento la actitud de la Asamblea Nacional, que a diferencia de lo que pretende hacer el presidente electo Lenín Moreno, demuestra que sigue intentando proteger a quien ha liderado los sectores estratégicos por más de una década, que es de donde curiosamente han salido todos los casos de corrupción que hoy se están conociendo. Carlos Acoto, 24 horas. Estamos de regreso con más información. El alcalde de Guayaquil considera apropiadas las funciones que le asignó el presidente Moreno al Frente Anticorrupción. Nebot señala que la tarea de transparentar e investigar es de los legisladores y miembros de la función judicial. Que la tarea de analizar las políticas públicas que podrían estar dando cabida a la corrupción en el Ecuador, asignada al Frente de Transparencia recientemente oficializado por el presidente de la República, Lenín Moreno, son las adecuadas, consideró el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Esas comisiones son simplemente eso. Los competentes para juzgar en lo político son los legisladores. Y para juzgar desde el punto de vista de justicia es la función judicial a través de los fiscales y los jueces. Los demás no tienen nada que ver en esto. Nebot resaltó la importancia de transparentar también con la misma rapidez con la que se quiere esclarecer los casos de corrupción, las cifras relacionadas a la situación económica que atraviesa el Ecuador. Si el gobierno no aclara eso, pasará muy pronto en el imaginario popular a ser injustamente el responsable de lo que ha heredado, pero no ha explicado que ha heredado. En cuanto a su relación política con el actual mandatario, el alcalde de Guayaquil dijo estar dispuesto a compartir con él en actos como los del 25 de julio y a sentarse a conversar, lo mismo que con el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, con quien ya departió días atrás. Y cuando alguien me dijo, esto es extraño porque hace tiempo que no se ve, mi respuesta fue, lo extraño
es lo que pasaba, que dos autoridades no hablen. Yo he trabajado con todos los presidentes de la República, excepto con aquel que no quiso trabajar con Guayaquil y conmigo. Sobre la detención de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente de la República, Jorge Glass, y su supuesta implicación en los sobornos de Odebrecht, Nebot no fue consultado en el enlace radial. Luisa María Heredia, 24 horas. En otros temas, el secretario de Educación visita a los rectores de las universidades para buscar mecanismos de ampliación de la oferta académica, pues estima que más de 290.000 jóvenes querían ingresar a la universidad, pero solo hay cupo en instituciones públicas para 60.000 estudiantes. Ampliar la oferta en las universidades para los nuevos bachilleres es el pedido del secretario de Educación Superior, para lo cual este miércoles mantuvo su primera reunión de las varias que tiene programadas con los rectores. En la Universidad Central del Ecuador ya hay un compromiso. Creemos que podemos expandir la oferta, sobre todo en el campo de las ingenierías y de las carreras tecnológicas. Lamentablemente no son las carreras más buscadas por los jóvenes bachilleres. Vamos a trabajar una comisión para analizar cómo podemos ampliar esa oferta. Es que para este año está previsto que más de 127.000 estudiantes salgan de los colegios y a ellos se sumen 170.000 jóvenes que perdieron el examen o no ocuparon su cupo en ocasiones anteriores. Es decir, 297.000 personas que quieren estudiar, pero solo hay 60.000 cupos en las universidades públicas. Incrementar precisamente para lo que tengamos en el segundo semestre sea más y mejor que lo que tuvimos en el semestre anterior. Además, el rector de la Universidad Central solicitó al secretario nacional de Educación se reenfoque a Yachay en cuestión de inversión, es decir, constituirse un fondo tecnológico. Con la inversión que han hecho las universidades públicas, a fin de que las universidades podamos radicar allí programas y ofertas doctorales de posgrado. Según el secretario, lo que se busca es potenciar a Yachay. Y que la manera de potenciar es insertarlo en el resto del sistema de la educación superior. Se espera que este jueves el secretario nacional de Educación Superior acuda a la Asamblea Nacional para presentar su proyecto de reformas a la LOES. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. 18 bultos que contenían aproximadamente 1 tonelada de droga fueron hallados en aguas internacionales por un buque estadounidense que realizaba patrullajes. En la operación también participó la Armada del Ecuador. Un guatemalteco, un colombiano y un ecuatoriano fueron detenidos. La Dirección Regional de Estados Acuáticos y Guardacostas Insular procedió a entregar el alcaloide y a los aprehendidos a las autoridades y a la Fiscalía.